jóvenes, bienvenidos a CDJ Podcast. Con alegría seguimos profundizando en la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial. En este recorrido de Cuaresma, profundizando en nuestro interior todo aquello que el Señor nos quiere revelar. La semana pasada recordábamos la parábola del Hijo Pródigo, enfocándonos en la misericordia del Padre, volviendo a Él. Y el día de hoy continuamos profundizando en la infinita misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Y con gran alegría nos encontramos con invitados muy especiales, como lo es el Padre Eduardo. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, un gusto estar También aquí. estamos Sí, con Esteban y Rosita. así es, listos. ¡Yay! Listos para Cristo, Amén. listos para Sí, seguir profundizando, Rosita. La verdad que es una gran alegría, pues ya vamos aproximándonos ya a más de la mitad de este tiempo de Cuaresma y de hecho estábamos hablando fuera del aire con Esteban, Ujú. entré y le dije, oye, ¿cómo va tu camino de Cuaresma? Y dijo, muy activo, it's very active. Y le dije, pues yo también. So podemos relacionarnos, ¿no? En eso, en esa belleza, ¿no? Pero es muy hermoso poder tener esta nueva oportunidad donde nos estamos reuniendo una vez más. Así es. Sí, creo que cada día de pues en sí es un viaje de 40 días. Cada día es muy particular y cada lectura del Evangelio resalta algo pues muy especial. Y creo que a veces, entre todo, a veces se nos pasa algo y luego después nos comenta alguien algo y digo, oh sí, pues tiene razón, ¿no? Como ya vas profundizando en Yeah. cada palabra. Entonces, pues sí, que estamos para ver el Evangelio de este domingo, Padre. Claro que sí. Como lo comentabas, ¿verdad? A lo mejor es un evangelio que ya lo conocemos todos, pero siempre hay algo nuevo que vamos a encontrar y eso es lo importante. La palabra de Dios siempre es actual. Entonces, este domingo vamos a estar reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, y es conocido como la mujer sorprendida en adulterio. Nos cuenta un poquito de cómo Jesús va al templo. Hay mucha gente, ya tenía fama, entonces se empiezan a reunir con él. Y aquí vienen los fariseos, ¿verdad? Presentando a una mujer que habían sorprendido en adulterio. Lo interesante es que ya en ese momento los fariseos buscaban una razón para poder acusar a Jesús de algo. Entonces estaban tratando de probar la misericordia que Jesús estaba hablando. Jesús hablaba de la misericordia. Entonces presentan a esta mujer, ¿verdad? Y según la ley, ¿verdad? Querían ver si Jesús se guiaba por la misericordia o por la ley. Entonces la respuesta de Jesús es muy interesante, ¿verdad? Porque según la ley de Moisés, la mujer debía de morir apedreada. Entonces era el castigo por haber estado en adulterio. Y la respuesta de Jesús es verla con misericordia, ¿verdad? Y ahí nos da a entender cómo el futuro, ¿verdad? El futuro de los pecadores. Para los fariseos no había futuro, ¿verdad? Ahí quedas, pero para Jesús sí. Entonces la respuesta de él es muy interesante y luego viene acompañado de los signos y el diálogo que es tan importante. Yo creo que San Juan, cuando nos habla, ¿verdad? Siempre quiere poner ese diálogo porque las palabras de Jesús son muy interesantes, ¿verdad? Preguntarle a ella, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaban, ¿verdad? Pues ya no están. Y lo dice, vete, ¿verdad? Pero ya no peques más, ¿verdad? Mm. Es lo importante también recordar eso, porque a veces nos podemos quedar simplemente en que Jesús la perdonó, pero Jesús la invita a algo. ¿Y qué es lo que hablamos en la Cuaresma? De la conversión, ¿verdad? Darle la espalda al pecado y seguir caminando. Entonces eso es lo que nos habla el contexto, ¿verdad? Vemos aquí a Jesús que se presenta y luego tenemos otras partes muy importantes, ¿verdad? Jesús escribiendo en el suelo, ¿verdad? Que no nos menciona en el Evangelio qué puso ahí. Mm. Yeah. Entonces es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué habría puesto Jesús? Ujú. Me puse a leer unos comentarios, ¿verdad? San Jerónimo habla de que tal vez Jesús había escrito los pecados de los que estaban ahí, o empezó a describir, entonces por ello se sintieron avergonzados. Santo Tomás de Aquino también habla de cómo tal vez Jesús hablaba sobre la autoridad y la ley, entonces empezó a poner algo sobre la ley, lo mismo que Benedicto XVI. Pero eso es un gesto ¿verdad? Que es importante, porque si no, el evangelista no lo hubiera dado. Entonces ahí Jesús ¿verdad? Se pone, se inclina, ¿verdad? Y escribe algo. Entonces eso es muy interesante, esa parte también de lo que hace Jesús, el gesto de Jesús, el diálogo con la mujer, acercarse a ella y también la respuesta de ella, la humildad con la que se acerca a Jesús, que lo podamos trasladar a nosotros cuando nos acercamos a la confesión. Mm. Sacramento de la confesión, cuando alguien llega, por ejemplo, en mi experiencia de que llegan y se vienen a confesar, pues les digo, este es un lugar también para practicar la humildad. Entonces esa mujer llega y practica la humildad ahí, ¿verdad? Con Jesús, reconociéndolo.
y Jesús practica la misericordia porque ve directamente en el corazón de ella. Y los demás que estaban ahí, como sabían que eran pecadores, ¿verdad? Porque ahí viene la hipocresía muchas veces de los fariseos, de que ellos siempre la ley, pero se fijaban hacia afuera. Nunca era hacia ellos, nunca se fijaban. Entonces, para ellos había, ¿verdad? Hay que cumplir la ley, pero ustedes, nosotros, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que podemos ver en el Evangelio, la actitud también de los fariseos. Sí, y eso me trae mucha curiosidad porque al reflexionar este evangelio y mientras lo estaba leyendo, algo que se me venía a la mente es exactamente eso, de que nosotros como seres humanos, a veces hasta nosotros hacemos lo mismo, pero con las Santas Escrituras. Leemos o leen algo, el padre está dando la reflexión o un predicador está dando una predicación y lo ponemos a nuestra conveniencia, ¿no? Ah, pues yo no, pero esa persona que está por allá, ay, sí, esa palabra es para ella, esa palabra es para él, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que se me vino a la mente, ¿no? Que cómo podemos nosotros caer en eso de la hipocresía muchas veces. Y lo vemos aquí, ya lo dijo el padre, ¿verdad? Con estos fariseos que decían todo eso para poner a Jesús a prueba, ¿verdad? Para tener de qué acusarlo. Pero ¿qué es lo que resulta? Que ellos mismos con sus acciones se terminan acusando a ellos mismos. Porque ellos a traer a esta mujer, que ella va a ser apedreada apuntando el dedo, pero ¿qué es lo que resulta? Jesús, el único libre de pecado, el único que podía condenar a esta mujer, no lo hizo. Pero la misma vez dijo, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Se dan cuenta y se van retrocediendo uno por uno. Entonces allí vemos que la trampa que ellos se pusieron ahí, ellos pusieron a Jesús, ellos fueron los que terminaron cayendo en la trampa, acusándose a sí mismos por sus acciones. Sí. Sí, no, aquí vemos el tema de Cuaresma, que es el pecado. Y a todos nos debería de recordar del miércoles de ceniza, porque ahí es donde la iglesia nos dice que somos polvo. Y aquí cuando Jesús, el verbo que se hizo carne, toca el polvo de la tierra, está tocando ese punto de la humanidad de nosotros, de nuestro pecado. Ahora sí, lo que me interesa de esta escena, de lo que está pasando aquí, es que inicialmente pues todos ya sabemos que esta mujer cometió un pecado. Ya se reveló su pecado de ella. Y los fariseos, sus pecados al inicio estaban como escondiéndose, ¿no? Ya que Jesús los pone todos al mismo nivel, los fariseos ya no querían estar en la presencia de Jesús. Ya que todos sus pecados han sido revelados, los fariseos se fueron, pero la mujer se quedó. Y la escritura dice que se quedó en el puro centro. Entonces, lo que Jesús nos quiere enseñar es que los fariseos también pudieron haber quedado ahí y pedirle a Jesús perdón. Pero no, ¿por qué? Porque tenían mucho orgullo. Entonces, que ellos se fueron empezando con el mayor, que también nos debe de recordar de los ángeles. Cuando los ángeles caían, el Satanás, que era el más grande de los ángeles, cayó primero y los demás los siguieron. Entonces, esta escena también pues, nos enseña que cuando Jesús revela nuestros pecados, tenemos una decisión. Nos podemos esconder o irnos, no aceptar la misericordia de Dios, o como la mujer, quedarse ahí. Que pues a veces también nos asusta, pero quedarse ahí en la presencia de Jesús. Y ya es cuando Jesús pues hace ese milagro y realmente pues lava de todos sus pecados. Eso es muy interesante porque nunca lo había pensado yo de esa manera. En el sentido de que los fariseos pues literalmente estaban escondiendo sus pecados y resaltando el pecado de la mujer, ¿no? Diciendo, no, pues mira, ella es la que se está equivocando, ella es la que ha caído, ¿no? Pero como dices tú, Esteban, los puso todo al mismo nivel y como que después, pues yo también estoy pecando, ¿no? Entonces, es muy interesante, I like that. Y vemos también, hermanos, y también joven, padre joven, que, o sea, imagínense el suspenso de esta mujer porque la estaban acusando, le estaban haciendo tantas preguntas a Jesús y ella está, me imagino que nos ha pasado a todos que estamos así con un miedo, ¿qué es lo que me va a pasar? Estas personas me están a punto de apedrearme y ella con un miedo, con un suspenso, pero Jesús sigue escribiendo y esto siento que tan bello. Dios puede seguir escribiendo en medio de tu polvo, en medio de tu nada. O sea, el Señor
en medio de nuestras cenizas, de nuestro dolor, de nuestro pecado, Él, eso no lo para. Él sigue escribiendo tu historia porque Él sigue restaurándonos. No se dice, ay, Isela, tú eres pecadora y ya no te quiero. No. Él nos mira con un amor, con una misericordia y a pesar del pecado, claro, teniendo en mente con un corazón arrepentido y sincero y contrito, el Señor sigue escribiendo en medio de nuestra nada, porque Padre, yo le tengo que confesar, yo soy muy preguntona y yo sí digo, pues, ¿qué escribió el Señor? ¿Qué escribió? Sí, ¿verdad? Lo que decía los comentarios, que leí unos comentarios, a mí también me llamaba la atención, ¿verdad? De ese gesto, porque es importante. Y decía, San Jerónimo decía, ¿verdad? Tal vez escribió ya sea los pecados de ellos o algún pecado de ellos, o también pudo haber escrito algo sobre las leyes, como dando una señal de que él tenía el poder sobre la ley, ¿verdad? Que él era el juez ahí. Entonces, entre esas dos cosas, porque vemos en diferentes comentarios como, es como el debate, ¿verdad? Porque nada más es imaginar, porque como lo decías, ¿verdad? La reacción, el símbolo de tocar la tierra, ¿por qué no se puso a escribir en otro lugar? ¿O por qué no lo dijo? Es muy interesante, porque podemos decir, tal vez escribió aquellos pecados que ellos tenían escondidos, que no eran públicos, ¿verdad? Porque el hecho de ellos de sentirse en autoridad era porque sus pecados no eran públicos, pero no quería decir que pecaran de menos manera que la mujer, simplemente era que no eran públicos sus pecados. Entonces yo creo que es muy interesante eso, yo creo que podemos hacer una reflexión teológica larguísima en qué es lo que estaba... Cada signo de nuestro Señor es importante, si está incluido aquí y no te da un contexto, es algo importante. No, y Siempre- aparte y de siempre eso, te- el silencio ah, también, perdón, el silencio, ¿no? Que no es que estaba escribiendo y de luego dijo algo, ¿no? Sino que se quedó muy silencioso, Ujú. muy silencioso. Eso es un detalle. Iba a decir, yo creo, bueno, yo en mi opinión, Mm. creo que es bonito que no dice lo que escribió porque ahí nosotros cada uno podemos imaginar nuestros pecados. Es decir, Mm. al no poner exactamente los pecados, sabemos que nosotros en el secreto de nuestros corazones sabemos lo que Jesús escribiría a nosotros. Ujú. Entonces ahí creo que también es profundo ese misterio que también nosotros podemos ponernos hasta en el lugar de un fariseo y decir, wow, yo también soy un pecador, pero yo también quiero, como la mujer, arrepentirme y llegar a esa misericordia. Sí. Y con esto recordar, les comentaba, o sea, la fuerza del dedo de Dios. Jesús escribía y me hacía recordar del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, si no mal recuerdo, cuando dice que Jesús decía, con el dedo de Dios se expulsa a los demonios. Ujú. O sea, realizar, comprender, reflexionar. Jesús sabía el pecado de esta mujer, así Claro. como conoce cada una de nuestros pecados, de nuestras faltas. Pero Él, una vez más, con su infinita misericordia, nos expulsa aquello que nos está alejando de esa intimidad, de esa cercanía con Dios. Y no solamente eso, pero recordaba también que uno de los símbolos para invocar al Espíritu Santo es el dedo de Dios, Ujú. ¿verdad? Y lo vemos reflexionado, o reflejado, gracias Padre, en el Veni Creatus, ¿verdad? Ujú. Cuando vemos que es el dedo de Dios, el de la diestra del Padre. Eso para mí me llena de esperanza y de gozo, una vez más, con esa simbología de saber que es el Espíritu Santo el que es el autor de nuestra salvación, Ujú. el autor que nos lleva a ese encuentro con el Señor Padre. Sí, yo creo que la imagen es como muy interesante, ¿verdad? El dedo de Dios, porque simboliza también la autoridad, el poder que tiene Dios, ¿verdad? Para poder perdonar los pecados, ¿verdad? La autoridad que tiene Dios. Ahorita cuando estabas comentando eso de los pecados en secreto, Lolo me imaginé el secreto de confesión. O sea, no, Jesús no dijo los pecados de ellos, sino más bien los guardó en el secreto, ¿verdad? No los hizo como públicos. Nos remonta al sacramento de la reconciliación, donde nos acercamos y, ¿verdad? Y nuestros pecados, lo que traemos cargando, ¿verdad? Que muchas veces no es público, ¿verdad? Ahí lo dejamos, y Dios lo conoce, ¿verdad? Dios conoce lo más profundo de nuestra alma y lo más oscuro, y aún así, ¿verdad? Está llamando a la misericordia. Él sabía la vida de la mujer. Yeah. Él sabía que estaba haciendo mal, ¿verdad? Pero él busca y ve en ella este potencial de ser salvada. Mm. Y yo creo que no hay tampoco que confundirnos porque podemos pensar, ¿verdad? Pues los fariseos también estaban haciendo algo bien, porque estaban aplicando la ley. Ella estaba haciendo mal.
Pero el problema aquí es que ellos usaban la ley no para la salvación o para corregir a la mujer, sino para simplemente castigarla, ¿verdad? Para ese odio, eso, lo que sentían ellos, descargarlo en ella, mas nunca buscaban como el ayudarla a salir de eso. Y ahí es donde entra la misericordia, que es distinto. Jesús es juez, ¿verdad? Porque nos dice, estás haciendo mal, y eso es importante también saberlo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero al mismo tiempo nos dice, sí estás haciendo mal, pero tienes la oportunidad de cambiar, de dejar ese pecado. Tienes la oportunidad, tienes un futuro, tienes salvación. Mientras tú estés dispuesto, dispuesta a acercarte a la misericordia. Yo siempre le digo a las personas, la misericordia de Dios siempre está ahí. Uno elige si se acerca o no. Ujú. Dios no, obviamente hasta el último día de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, pero siempre hay que ver en ese aspecto, ¿verdad? Que es justo en el sentido de que si uno escoge no estar con Él, es decir, no, una vida de gracia, pues no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar. Entonces, esa es la diferencia entre Jesús y los fariseos. Los fariseos usaban las leyes para condenar simplemente. Jesús usa las leyes para poder decirle y corregir a esta mujer y que ayudarle a que cambie de vida. Y eso es como termina este pasaje. Sí, y es esta invitación que tenemos durante este tiempo de Cuaresma, ¿no? De poder tener ese momento donde Cristo él mismo nos dice, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Ujú. Y haz esto y me gustaría entrar un poquito a lo del confesionario porque es algo muy importante eso del pecado en secreto, rápidamente. La pregunta que ¿podríamos ver ese momento, Padre, como el momento cuando el Señor nos dice en la Sagrada Escritura, entra a la privacidad de tu cuarto, hazlo Ujú. en silencio y todo lo que hables con el Padre, pues Él está allí, ¿no? Hazlo en secreto, ¿no? ¿Podríamos hacer que eso sería lo mismo o me hago entender? O Sí, sí, sea, sí. en términos de tener que ese confesionario se vuelve en ese cuarto privado donde estamos one on one, Ujú. uno a uno con el Señor. Sí, no, definitivamente yo creo que sí, porque a pesar de que uno como sacerdote está ahí, pues uno nada más es el instrumento. Siempre digo a las Ujú. personas, imaginen que yo soy una ventana y la luz que pasa del sol es la gracia. Yo nada más estoy ahí y hago que pase la gracia, ¿verdad? Pero no, yo no soy la luz, yo no soy el sol. El sol es el que hace que entre la luz, Ujú. ¿verdad? Si no hay sol, no hay luz. Entonces, igual nosotros. Entonces, directamente con Dios, ¿verdad? Pero aquí el sentido es de que pues, Dios nos deja unos medios materiales, en este caso el sacerdote, para poder transmitir esa gracia, ¿verdad? Porque hay gente que va a decir, pues entonces lo hago directamente con Dios. Exacto, por eso hacía la pregunta. Pero Ya. es muy importante eso, por ejemplo, y las partes material en el Evangelio que leímos para los que son elegidos, que están preparando para los sacramentos, era el del ciego de nacimiento. Entonces hay un signo que Jesús, ¿verdad? Escupe en el suelo, hace lodo y lo utiliza. Jesús utiliza cosas materiales y eso nos remonta a los sacramentos. Ujú. La parte material es muy importante para Dios para transmitir la gracia. No son la gracia en sí las cosas materiales. En este caso, yo, ¿verdad? El sacerdote. Yo no soy la gracia, sino es Dios que por medio de mi ministerio sacerdotal que imparte la gracia a las personas que vienen a la confesión. Entonces es importante también saber eso, ¿verdad? Que Dios utiliza algunos medios materiales para impartir su gracia. Entonces no nada más es, ¿verdad? Puedo confesarme uno a uno y la parte de la humildad. Ujú. Uno tiene que ser humilde para llegar. Yo sé que es difícil. Hay personas que llegan de muchos años sin confesarse y les digo, yo entiendo que es difícil, ¿verdad? Pero velo como un ejercicio de humildad. ¿Verdad? No lo veas como que te vamos a torturar. El Papa Francisco dice eso, ¿verdad? No es un cuarto de tortura, es un cuarto de misericordia, ¿verdad? Y yo siempre trato eso, ¿verdad? Que las personas sientan, o sea, que sí vean la gravedad del pecado, pero que sea Sí. más grande ese sentido de misericordia, que siempre voy a querer esa misericordia de Dios y eso me va a ayudar a evitar el pecado. Y creo que para ello Papa Francisco lo dice, ¿verdad? El perdón es una caricia para el alma. Cuando uno se acerca al sacramento con arrepentimiento, con humildad, también reconociendo nuestras fallas, lo que sucede es que somos acariciados por el Padre. Ujú. Y es esa misma caricia, Padre Eduardo, Esteban y Rosita, que queremos que todos nuestros jóvenes vivan. Por eso les invitamos, hermanos, vivamos el sacramento de la confesión. Pues ahora vamos con nuestras amigas en Guadalajara, México. Adelante. Hola nuevamente
nuevamente aquí en CDJ Podcast desde la ciudad de Guadalajara. Saludos a todos nuestros compañeros de CDJ Podcast de Los Ángeles. Y bueno, me encuentro aquí el día de hoy con Débora para hablar de un tema muy especial. Débora, bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de poder compartir nuevamente con ustedes hasta Los Ángeles. Y pues este temazo les va a encantar y creo que viene ad hoc para estos momentos que estamos viviendo. Claro que sí. Y ese tema es ¿qué es la muerte espiritual? Vamos a hablar de 5 síntomas que tú en casa puedes estar viendo como revisando así de en qué síntoma voy. Sí. ¿Cuáles son estos 5 síntomas de la muerte espiritual? Pero más que nada, primero, a lo primero, ¿qué es la muerte espiritual? Pues primero creo que muy poco se escucha sobre esto o pensamos que la muerte espiritual es simplemente ya estar totalmente alejado de Dios y no, o sea, justamente por eso sabemos que ustedes como católicos, si están viendo este programa, a veces sin darnos cuenta podemos estar cayendo en cierto ciclo por algo en nuestra vida, que ahorita ya lo iremos desarrollando, pero que sepas que esto es reversible, ¿no? O sea, que esto solamente es un momento, si tú quieres también y le pidas al Señor la gracia para volver y darnos por completo, ¿no? Claro, porque esta muerte espiritual quiere decir que es una relación fracturada o dañada con Dios, ¿no? Entonces tú te empiezas a alejar. Y bueno, empezando con los síntomas, vamos al síntoma número 1, que es ¿cuál es el adormecimiento espiritual? ¿A qué se refiere el adormecimiento? Pues primero creo que es cuando empiezas a dudar o a alejarte un poco de la fe, justo a romper como esta relación que tenemos a veces en nuestro primer encuentro con el Señor y después de repente sin darte cuenta ya te alejaste y ya no estás haciendo lo necesario para buscar esa relación con Dios, ¿no? Claro, se manifiesta como esta apatía, esta pereza, esta flojera. Me da flojera rezar. Ya no querer ir a misa, la oración y ay, el rosario ¿Como ni se para diga, qué? ¿no? Sí. Número 2. El número 2 viene siendo la frialdad espiritual. Creo que esta parte también es, en este alejarme, voy dejando que pues el pecado también me consuma, ¿no? O sea, que van entrando cositas en esta tibieza. Cuando me voy alejando del Señor, pues entran estas piedritas, digo, todos tenemos heridas, ¿no? Y a través de nuestras heridas es como el demonio empieza a actuar. Claro. Nos conoce perfectamente y sabe por dónde tirarnos para que caigamos, ¿no? Se hace un corazón como de roca, entonces es también. más difícil estar abierto a perdonar, sobre Claro, todo, ¿no? Sí. La pesadez espiritual. Pues La creo pesadez también es producida por ese pecado, ¿no? Ajá, sí, o sea, creo que ya es como, pues ya te cuesta demasiado ir haciendo las cosas o avanzando incluso en tu proceso de fe, que cada uno vamos teniendo un proceso diferente de conversión y todo esto, pero en esto ya nos quedamos como, ¿ahora qué? El ¿No? mundo te va consumiendo también. Sí. Y ahí entra el desánimo espiritual, que el desánimo espiritual, por lo que dice la misma palabra, ya es hay una frase, ¿no?, de Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque es la falta de confianza en Dios, Claro. la falta de confianza y entonces todavía más difícil regresar. Creo que esto viene también cuando, a ver, a veces muchos nos acercamos a Dios pidiéndole milagros, ¿no? Buscamos más los milagros de Dios que al Dios de los milagros, Claro. ¿no? Entonces, como quiero esto y necesito esto, bla, bla, y cuando Dios no me da lo que yo quiero, entonces viene como a veces este desánimo, ¿no? De decir, entonces, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Por esto es muy importante madurar en este proceso de fe. Claro, y que a Dios no se le puede chantajear. De yo te rezo esto si tú me das Claro, esto. O sí. qué tengo que hacer para que me des esto. ¿Cuántas novenas me tengo que aventar? Claro, claro. Y ahí Sí. ese es el problema cuando los católicos empiezan a verlo como si fuera amuleto de la suerte. Exacto, No, sí. no es, la novena para que me lo... Y luego a veces sí pasa, o sea, pasan milagros, pero entonces, ¿con qué sentido lo estás Claro. viviendo? ¿Con qué sentido lo estás viendo? Y por eso nos vamos a la última, que es la tibieza espiritual. Sí, pues yo creo que también ahí ya es caer en hacer lo básico, o sea, a ver, dicen, a los tibios los escupe Dios, ¿no? O sea, o eres frío o eres caliente, ¿estás o no estás? O sea, de repente alguna vez me preguntaron, ¿qué nivel de católica eres? Y yo, o sea, hay niveles. Pero sí, o sea, lastimosamente sí sucede así, ¿no? O sea, de que te ven muy metida en el templo y es como de que, no, pues está. O sea, creo que debemos de O sea, qué revisar. fanática, ¿no? Ajá. Creo que debemos de revisar en qué grado justo estamos, pero en este grado es un grado de amor, ¿no? Claro. De amor y de entrega. Claro. Pues con eso terminamos estos 5 síntomas hacia la muerte espiritual. Así que esperemos que hagan
todos un examen de conciencia, porque al final es algo que todos los católicos podemos llegar a pasar. Pero bueno, saludamos a nuestros compañeros de Los Ángeles y escríbanos en nuestras redes sociales @CDJEsne con sus comentarios. Y bueno, yo soy Majo, estoy con Débora. Nos vemos para la próxima. Un gran saludo a nuestras amigas allá en Guadalajara. Y qué reflexión muy importante para este tema de Cuaresma y también del pecado. Me gustó mucho que hablaron primeramente de la muerte espiritual, porque sabemos claro que el pecado mortal causa esa muerte, pero también vemos que Cuaresma termina con la resurrección, porque Jesús quiere sacarnos de la muerte y llevarnos al siguiente nivel. Que no seamos tibios, ¿no? Pero que realmente estemos por completo, darnos por completo a Dios y confiar que Dios siempre nos va a regresar esas bendiciones. Jesús es un Dios de amor y de misericordia, pero nosotros tenemos que tomar ese paso, dejar que Dios entre en nuestros corazones, que reina, que Él puede tomar ese lugar principal en nuestro corazón y ya lo demás, pues sabemos que Él se encargará de los suyos. Entonces, igual, saludos a los de Guadalajara. Vamos a mandar unos breves mensajes y rezamos aquí con el Padre Prudeda. Queridos jóvenes, queremos tomar este tiempo para también hacerles la cordial invitación a cada uno de ustedes que aún no son aportadores de este gran y hermoso apostolado, a que lo hagan y se conviertan en sembradores de Jesús con María, porque es importante que temas como los que estamos tocando el día de hoy, creados específicamente para nosotros los jóvenes y jóvenes adultos, podamos tener ese encuentro con el Señor. Así que te invitamos en el día de hoy a que aportes a esta misión para que nadie se pierda y todos, absolutamente cada uno de nosotros, nos salvemos. Así que vamos a este mensaje importante para que tú sepas cómo convertirte en este sembrador de Jesús con María. La vida es un peregrinaje hacia el cielo, pero muchos no lo saben. ¿Cuántos en el mundo reconocen a Dios como dueño y Señor de sus vidas? Él está verdaderamente vivo y presente en medio de nosotros. Te está esperando para que te dejes amar por Él. Queremos que Él sea conocido y amado a través de los medios de comunicación. Y tú puedes hacer parte de esta misión. Anímate y pasa la voz. Cada semilla que siembres tendrá resonancia en el corazón de muchas familias. Llama ahora mismo en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 47 37 63 26. Y conoce nuestros medios de donar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gloria al Señor, Padre, hermanos, continuamos en este CTJ Podcast para seguir profundizando en este contexto, ¿verdad?, de la historia de esta mujer que fue sorprendida. Y ahora que hemos aprendido de todos estos simbología de esta misericordia, más que nada, la misericordia del Señor, ahora, Padre, ¿cómo vivir y aplicar este mensaje en nuestra propia vida, cada uno de nosotros, hombres y mujeres? Yo creo que es importante primero reconocer que, bueno, primero que soy pecadora. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y segundo, saber que siempre se puede cambiar. Yo creo que algo importante que debemos reconocer es el pecado habitual, ¿verdad? En que sea mortal o venial, porque a veces también el venial es un pecado habitual. Y eso pues, no nos separa completamente de la relación con Dios, pero sí es. Entonces, ¿qué tengo yo en mi vida que se ha convertido en un hábito para mí, ¿verdad? Que puedo transformar y puedo convertir en una virtud. Entonces, ¿para qué, verdad? Porque yo reconozco y tengo que reconocer la misericordia de Dios. Y es algo muy importante porque estábamos hablando de ahorita fuera de cámara, de cómo muchas veces
dudamos de la misericordia de Dios, que hay personas que regresan y dicen, Padre, ya me había confesado, pero siento que Dios no me perdonó. Y yo siempre les digo, pues si ya lo confesaste y viniste con un corazón arrepentido, pues Dios te perdonó. Entonces también es importante eso, ¿verdad? No dudar de la misericordia de Dios nunca. Cuando uno se acerca a la confesión con un corazón arrepentido, claramente, ¿verdad? Porque necesita de nuestra parte. Hay un compromiso que nosotros adquirimos al reconocernos pecadores, que es acercarnos a la misericordia y confiar en la misericordia de Dios. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes es, sí, soy pecador, ¿verdad? Como la mujer se reconoce pecadora, pero también saber que tengo un Dios que me perdona, ¿verdad? Que sé que me puedo acercar a Él. Y después de ese perdón, pues tengo que cambiar algo en mi vida. Cada vez que yo me acerco a Dios en la confesión, a su misericordia, algo tiene que cambiar en mi vida. Porque por algo me acerqué, ¿verdad? Entonces es importante eso también saber, que al final nuestro Señor le dice a ella, ¿verdad? Le invita a no volver a pecar, le invita, esa es la llamada a la conversión, ¿verdad? Y no quiere decir que, que ella jamás volvió a pecar, ¿verdad? Porque me imagino que sí volvió a pecar, ¿verdad? De otra forma, pero ella decía, no regreses, el Señor le decía, no regreses a ese pecado que ya habías hecho, ¿verdad? Tal vez cayó en otro diferente pecado, como todos muchas veces, pero lo importante aquí es el sentirnos con el compromiso de responder a la misericordia de Dios, el cambiar algo en mi vida, ya sea algo pequeño o algo grande, pero siempre, siempre hay espacio para cambiar algo yo en mi vida. Sí, es muy hermoso saber que la misericordia de Dios no tiene fin, ¿no? Es eterno, siempre continúa, ¿no? Y a veces me pongo a pensar en experiencias que yo he pasado en mi vida donde a veces porque solo me imagino a la mujer que estaba al centro, ¿no? Y que estaba temblando, porque uno tenía miedo de que iba a morir por ser apedreada, ¿no? Y dos, sentía muchísima vergüenza porque era algo muy público, ¿no? Ujú. Porque le estaban apuntando los dedos, ¿no? Entonces a veces me, me he puesto a pensar de que quizás yo también he quedado en dos perspectivas. Una, o soy esa mujer que está temblando, que tiene mucho miedo de no poder ir al sacramento de la reconciliación porque no me siento digna de Ujú. poder recibir la misericordia de Dios, o también tomo la posición del fariseo y veo y critico y hablo mal de los demás y apunto el dedo y digo, no, pues ellos son los que están equivocados, yo no. Entonces, este evangelio como que lleva eso, trae eso a la luz. Puedes ser esa mujer que recibe la misericordia de Dios o puedes ser esa persona que se aleja de la gracia de Ujú. Dios, porque Ya. estás muy enfocado en los demás que ya no te enfocas en lo que tú estás haciendo o el pecado que tú estás cometiendo, ¿no? Eso es muy importante, Rosita, porque ahorita en este tema vemos, claro, en las escrituras pues nunca hay coincidencias. Ujú. No. Sabemos que esta escritura también incluye el Espíritu Santo, como usted estaba comentando, con el dedo de Dios. Jesús también en la escritura dice que hay un pecado que no se puede perdonar. Jesús dice que ese pecado se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas piensan, bueno, es decir, si yo digo algo malo al Espíritu Santo, pues ya cometí el pecado y voy al infierno, entonces pues ya para qué, ¿no? Ujú. Pero no es el caso, ¿no? De hecho, tal como Israel lo me comentó, me encantó mucho lo que estaba explicando porque pega pues el clavo directamente donde tiene que caer. Ujú. Es decir, que el pecado contra el Espíritu Santo es no permitir que Dios tenga acceso a tu pecado. Y puede ser precisamente por dos motivos. O uno, yo creo que mi pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. O dos, que yo no quiero ser perdonado por Dios. Y Mm. tal cual es el pecado del fariseo que dice, pues mi pecado, no voy a dejar que Dios entre ahí, Ujú. ¿sí? Si tú piensas que tu pecado es tan grande que Dios pues no lo puede perdonar, o si tú no te dejas ser perdonado por Dios, es el único tiempo cuando Jesús no te puede perdonar. Es decir, pues no hay límite a la Por más misericordia que de Dios. quiera. Y eso se puede cambiar en el momento que uno dice, Jesús, yo te dejo entrar en mi vida y yo te entrego este pecado, igual como que estamos comentando, Ujú. en el sacramento de confesión. En ese momento Jesús te perdona todo. Entonces, qué gracia tan importante saber que Dios no tiene límites, sino que nosotros a veces somos los que ponemos esos límites. Ujú. Exactamente, sí, porque usualmente yo creo que somos nosotros, ¿verdad? Los que siempre creemos que no somos dignos o que para qué, o si siempre cometo el mismo pecado. Entonces también si hay un Ya. conformismo, decir, pues que me voy a confesar, pero cada semana voy a confesar lo mismo, entonces también hay
algo que yo estoy haciendo mal. Y ahí es ¿verdad? donde entra, Padre, como lo decía también Esteban, no desesperar de la misericordia de Dios, pero Ujú. también al ir al sacramento de la confesión, tener el propósito y la enmienda de, Señor, tú sabes que estoy cayendo en este pecado habitual, Ujú. dame tu gracia o evitar esas ocasiones, esas personas, esos ámbitos, lo que sea que te está llevando al pecado para no caer en el pecado habitual. Entonces ahí vemos no desesperar, no desconfiar de la Ujú. misericordia del Señor, pero también al recibir la misericordia del Señor como Él elevó a esta mujer, ¿verdad? Le dijo, en el sentido, dijo, ya, tampoco yo te condeno, ve y adelante y no peques más. Ujú. Yo me imaginaba esa escena como la absolución Ujú. que el Mm. Señor nos da en persona Cristi en cada sacerdote, derramando esa gracia, y también contemplaba que esta mujer, su dignidad es levantada, su dignidad es restaurada. Ujú. Exactamente lo que el Señor hace para cada uno de nosotros, hombre y mujer, que si nos vamos a confesar con un corazón contrito, Él no se queda en el pasado. Él te mira a los ojos, te perdona y te eleva en el sentido que te levanta del suelo. Porque es lo que Él quiere el enemigo, que quedes en el suelo. Pero sabemos que el ser santo no es el que nunca vas a pecar, sino el caes y con la gracia de Dios Ujú. te levantas. Y ahí donde vemos la gracia del sacramento, ¿verdad, Ujú. Padre? Esos sacramentos que se transmiten la gracia, son signos eficaces, signos visibles de esa gracia invisible que palpablemente, visualmente no Ujú. podemos ver, pero sabemos con un corazón confiado que estamos recibiendo el perdón y la misericordia de Dios Padre y de la Santísima Trinidad, pues de todos. Sí, sí, claro, sí, como les decía hace rato, es muy importante esa parte, ¿verdad? La parte visible. Nuestro Señor siempre se encarga de hacer cosas visibles, ¿verdad? Entonces es importante eso. El sacramento es una parte visible cuando nosotros nos acercamos, más que lo que yo sienta, ¿verdad? Cuando yo la absolución hay una parte que dice, por el ministerio de la iglesia te concede el perdón y la paz, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente, ¿verdad? Yo voy a salir y me voy a sentir, ¿verdad? Muchísimo mejor. Posiblemente sí, ¿verdad? Espiritualmente, pero no es algo de sentir, ¿verdad? Sino más bien la fe es de confiar en la misericordia de Dios. Y eso es, como decías, ¿verdad? No dudar. Entonces, sí, hay veces que, ¿verdad? Cuando las personas acercan a la confesión, yo puedo decirles, no por lo que les digo, ¿verdad? Sino más bien por la gracia de Dios, cómo entran y cómo salen, yo les puedo asegurar que cambia algo en su rostro. Van muy distintos o... Entonces, esa paz que se habla en el momento de la absolución, la oración de la absolución, o la forma de la absolución, perdón, es la paz que da solamente Cristo cuando nos da su misericordia. Pero también yo creo que es importante recalcar, no caer también en la actitud de los fariseos, ¿verdad? De condenar a los demás, ¿ya? De señalarlos. Este domingo que pasó yo hablaba en mi homilía y les decía, la ley suprema en el Código de Derecho Canónico, la ley suprema de todo es la salvación de las almas. Nosotros estamos invitados como iglesia siempre a ver por la salvación de las almas. Entonces, cuando yo utilizo la ley, cuando yo utilizo los mandamientos, lo que enseña la iglesia, siempre ha de ser por el bien de esa persona. No para condenarla, porque Jesús no condenó a esta mujer, ¿verdad? No le dijo, has hecho esto, hiciste eso. No le dice eso, ¿verdad? Sino más bien Él muestra la misericordia, pero también aplica la ley en el sentido que le dice, no vuelvas a pecar. Entonces, nosotros también estamos invitados a replicar esa misericordia, ¿verdad? Este tiempo de Cuaresma es importante, acercarnos con aquellos que sabemos que están teniendo dificultades y ayudarlos, ¿verdad?, a salir de ese pecado, de esa condición. Más que decirles, nada más decirles, estás haciendo mal, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos y les decimos, eso es pecado, pero nunca les explicamos por qué es pecado. Entonces es importante sentarnos con esas personas. No sé, ni siquiera sabemos cómo llegaron a ese pecado, ¿no? Conocer su historia. Entonces también la misericordia es conocer. En la confesión, desgraciadamente, es un periodo muy pequeño de confesiones, pero siempre me gusta preguntar un poquito de cómo llegan a ese pecado. ¿Verdad? Tiene una historia detrás y cómo es que llegan ahí, ¿verdad? Y cómo se ciegan, ¿verdad? Su conciencia se ciega, que no pueden ver que están haciendo algo mal. Yeah. Y no simplemente porque está mal, sino hay una lógica detrás de cada pecado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los matrimonios o cuando alguien se acerca y dice, he tenido relaciones afuera del matrimonio, los jóvenes dicen, pero pues no, ¿por qué es pecado, verdad? Si nos amamos, si, ¿verdad? Estamos saliendo, no estoy con nadie más. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Bueno, el pecado no es el acto en sí,
porque pues por algo Dios lo creó, sino es el contexto donde lo estás haciendo. Eso es lo que cambia completamente todo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando pecamos estamos haciendo cosas fuera del contexto que Dios quiere para eso. O sea, estamos fuera de los planes de Dios. Entonces, a Dios más que, bueno, sí le ofende, pero le da tristeza de que nos presenta un plan perfecto para nuestra vida y nosotros decimos, no me interesa. No me interesa la parte de felicidad que me está dando, voy a hacerlo a mi modo, como yo creo que es la felicidad. Entonces, es importante también en el proceso, nuestro proceso de conversión, pero también de todos, entender por qué lo que estoy haciendo es pecado. No nada más decir porque la iglesia dice que es pecado. Entonces, a mí sí me gusta como explicarles, ¿verdad? Un poquito más en el contexto de por qué esto es pecado y por qué la iglesia dice que es pecado, más que porque sí. Que yo sé que la mayoría de nosotros crecimos como en eso de que pues es que es pecado y así es, ¿verdad? Pero siempre es bueno entenderlo porque luego hago más consciente de que pues sí, ofendo a Dios y Dios me ama y cómo correspondo yo a ese amor a Dios, ¿verdad? Entonces, a esa misericordia. Entonces, también hay que evitar el caer en la cuestión de los fariseos, ¿verdad? No a también ser laxos en el sentido de que, pues bueno, no hay que juzgar, ¿verdad? Porque a veces creemos, ¿verdad? Eso es decir, creemos que no tenemos el derecho de ayudar a los demás. Y es un derecho y una obligación, ¿verdad? Corregirlos muchas veces, hay que corregirlos desde la humildad y desde el amor. Siempre digo a las personas, siempre hay que pasar por un proceso mental, en la mente, decir lo que voy a decir es correcto. Segundo, por el corazón, lo estoy haciendo desde el amor porque yo quiero que esta persona se salve. Porque los fariseos no hacían eso. Ellos simplemente lo que hacían era apuntar con el dedo y decir, es que ellos están pecando, ella está pecando. Y así todo el mundo, las miradas voltean a un lado, pero no hacia ellos. Entonces, es muy importante evitar el que nosotros, ¿verdad?, caigamos en esa actitud de los fariseos, pero también no hay que ser laxos y decir, pues todo se puede pasar, no hay que juzgarlo, porque ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Muchas veces decimos, ¿quién soy yo para juzgar? Pues si no lo estás haciendo por juzgarlo, sino por ayudarlo, acércate a la persona, corrígelo, ¿verdad? Posiblemente a lo mejor tú también tuviste esos mismos problemas con esos pecados y le puedes decir, yo también estuve ahí y yo te puedo decir que esto me ayudó, yo hice esto. Entonces, es importante también eso, especialmente en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que es una invitación a reflexionar en nuestra vida y ayudar a los demás, el ayudar a los demás en el proceso de conversión, porque nos preparamos para la Pascua, pero también nos preparamos para la vida. No nada más se termina ahí, sino para el resto de nuestra vida debe ser esa conversión. Yo por eso les invito que acercarse a la confesión humildemente, pero también buscar cómo yo puedo ayudar a los demás en este tiempo, ¿verdad? A salir de su pecado. Con mi testimonio, con mi amor, ¿verdad? Porque ese es el amor. El amor al prójimo es eso, ¿verdad? Ayudarlos, salvarlos. Nuevamente, la ley suprema en la iglesia es la salvación de las almas. No me acuerdo el número del código de hecho canónico, es 17, está en el 17 y algo, 25, algo así, pero sí me acuerdo que es la ley suprema, ¿verdad? Todo lo que hacemos debe ser para la salvación de las almas. Para que esa alma, ¿verdad? Como Jesús lo vio, Él no vio el pecado, sino nos vio una alma que se podía salvar. Y es que es precisamente lo que vemos una vez más en este tiempo de Cuaresma, Padre, porque la misericordia que hemos recibido para poderla dar a los demás es una obra de la misericordia, corregir al que no sabe, que sabe que es pecado, pero no sabe el por qué, no sabe la importancia de la castidad en el ejemplo que usted nos daba, ¿verdad? Así que la invitación es recibir esa misericordia del Señor para poderla dar a los demás. Pues con ello vamos a ir finalizando un poco porque vamos a irnos a unos breves mensajes y regresamos con este tema que no te puedes perder. Imagina un mundo donde todos conozcan el inmenso amor de Dios por sus hijos, donde todos tengan conciencia del sentido de sus vidas y donde todos juntos podamos buscar la gloria de Dios. Está en tus manos poder hacer esto realidad. Tú puedes ayudarnos a cumplir esta misión para que nadie se pierda y todos se salven. Llama ahora mismo en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 3347-3763-26. Ten presente que tu donación es una inversión en la eternidad. Mi nombre es Mari Sotelo.
Llegué aquí a ESNE por diosidencia. Iba yo manejando hacia Michigan. Se me terminó la señal de mi teléfono, la estación que yo estaba escuchando. La radio, todo dejó de funcionar. Lo único que estaba funcionando era la ESNE, la 1110, que anteriormente era la Moody, lo que yo escuchaba antes. Y me encontré con ESNE. Ahí escuché del Metanoia que tuvieron en mayo 2022. Y algo en mi corazón me dio por asistir. Entonces invité a todos mis hermanos, mi familia, fueron todos. Sábado, ese fin de semana fue algo inolvidable. Entonces ahí fue en donde Dios empezó a actuar, pues como a confirmar, a trabajar en mí, en la fe católica, porque yo no quería regresar a la Iglesia Católica. Ahí fue donde Dios inició todo ese proceso, porque Dios ha usado a ESNE para que yo regresara a la Iglesia Católica, porque yo sabía que Dios me estaba llamando. ESNE ha sido la plataforma que Dios ha usado para regresarme a la Iglesia Católica. Aquí es donde yo he estado aprendiendo más, edificando más sobre mi fe católica. ESNE ha sido, la verdad que yo sin ESNE yo no estaría aquí. A través de ESNE, a través del Metanoia, Dios ha usado todas estos recursos para traerme de nuevo a la fe católica. Yo digo que yo, si no fuera por los sembradores, yo no estuviera aquí, ¿verdad? Porque es a través de los sembradores que se lleva a cabo este ministerio, todas las radios que existen, ¿verdad? En diferentes estados. Entonces yo invito a más sembradores, más personas que se unan a ser sembradores, a ser parte de esta misión, porque la misión no es solamente de Noel Díaz, no es solamente de ustedes los que llevan a cabo esta radio, ¿verdad? Yo pienso que todos debemos de participar, incluso yo. O sea, para mí ser sembradora es muy importante, porque yo sé que a través de las semillas, lo que nosotros estamos sembrando, muchas almas están llegando a Cristo. Muchas gracias por sintonizar a CDJ Podcast. Ya dando cierre a este tema muy importante y me ha encantado mucho. Este es uno de mis favoritos. Para dar cierre y dar conclusión a todo esto, pues yo de mi parte quería nomás compartir con mis hermanos y hermanas allá afuera que si quieres resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. Entonces decimos que a veces pues caemos en el mismo pecado siempre, pero a veces salimos del confesionario y hacemos lo mismo también. Entonces este tiempo de Cuaresma es un tiempo para hacer un plan para una vida diferente. Entonces si vas al confesionario, te reto a vivir diferente, haz algo diferente, haz más oración, ve al Santísimo más, para ver los diferentes resultados que Dios quiere darte. A mí me encanta ese. Creo que en ese hermoso tema que hemos tocado el día de hoy, con lo que me quedo yo es creer en fe en la misericordia de Dios. Porque a veces, como le hemos mencionado, muchas veces caemos en no creer en la misericordia de Dios. Y no creerlo con esa fe, con esa convicción que Cristo nos ha dado. Entonces yo me quedaría con eso. Creer en la misericordia de Dios, que Él es el que nunca termina, es endless, es eterno. Infinito. Infinito. Definitivamente yo agregaría de mi parte que yo me quedo con hay que dejar que el Espíritu Santo siga actuando en nuestra vida. En medio del polvo que podemos caer, ¿verdad? El Señor nos mira con compasión y nos invita al sacramento de la confesión, luchar contra ese pecado, luchar contra todo aquello que nos quiera alejar, pero en medio de eso, el Espíritu Santo sigue obrando, y ya lo dijo también el Padre, que tal vez tú en el futuro con ese pecado que has caído puedes ayudarle a alguien más a que también tenga esperanza, que si Dios pudo hacerlo contigo, conmigo lo puede hacer contigo. Dice, San Agustín decía, si Él puede ser santo, pues yo también. Sí. Y esa es la invitación, que todos tengamos ese deseo de llegar a la santidad, porque el Señor perdona a quien se acerca con un corazón humilde. ¿Usted, Padre, con qué se queda? Pues yo creo que igual, ¿verdad? No dudar de la misericordia de Dios es muy importante, pero yo creo que también la importancia del sacramento de la confesión. Yes. Es importante
reconocer nuestro pecado, es importante sentir la culpa, pero también no olviden la importancia del sacramento de la confesión. Manténganos ocupados a los padres en el confesionario. ¿Es pesado? Sí, muchas veces es pesado, pero créanme que es importante. Yo siempre digo, pues para esto me ordené. A veces de repente me tengo que quedar unos 10 minutos más, 15 minutos más, a menos de que no tenga nada, ¿verdad? Entre esos lapso. Pero sí, manténganos ocupados. Aprovechen ese momento, ¿verdad? Que Jesús nos hable. Y si hay alguien que nos vea y que no, tiene mucho que no se confiesa, recuerden, ¿verdad?, que las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? No te condena. Él quiere que te salves. Pero lo único que te está pidiendo es que te acerques a su misericordia. Porque al final de cuentas, pues no nos obliga. Nuestro Señor no nos obliga, siempre le digo a las personas, ni siquiera nos obliga a creer en Él. Nosotros somos libres, pero entonces acerquémonos a esa misericordia de Dios sin dudarlo. Sin dudar que Dios nos va a perdonar en el sacramento, ¿verdad? No es el sacerdote. Si les toca tiene una experiencia a lo mejor de algún sacerdote, ¿verdad? Algo regañón y todo. Yo siempre trato, y pidan mucho por nosotros, ¿verdad?, de siempre que las personas experimenten la misericordia de Dios, como les decía, que sí, que sean conscientes de la gravedad de lo que han hecho, pero más que eso, que sean conscientes de la misericordia de Dios y un Dios amoroso que les dice, cuando las personas vienen y me dicen, tengo 30 años, 40 años de no confesarme, lo primero que les digo es, bienvenido a casa, bienvenida a casa. Dios te estaba esperando y no se cansó de esperarte. Él sabía que ibas a regresar. Él vio el potencial en tu alma. Entonces, yo siempre les digo eso. Dios no se cansa de esperarlos si ustedes no se han confesado. Si conocen a alguien, díganles eso, ¿verdad? Y como les decía, si a lo mejor de repente les toca un padre regañón, pues es el padre, no es Dios que los está regañando, ¿verdad? Dios les da la gracia, ¿verdad? Es como les decía, es una ventana, los sacerdotes somos una ventana donde pasa la gracia y de repente a lo mejor la ventana necesita un poquito de limpieza, pero la luz sigue pasando por ahí. Entonces, Dios sigue perdonando, no tengan miedo y sepan que al momento que se acercan con Dios a recibir su misericordia, pues Dios va a estar ahí. Entonces es importante eso, yo los invito, especialmente todavía tenemos para prepararnos para Cuaresma, si no han ido a confesarse, muchas parroquias ofrecen servicios penitenciales, entonces vayan. La semana pasada tuvimos 24 horas de adoración, tuvimos confesiones, yo les decía a mis parroquianos, aprovechen, ¿verdad? Yo me puse de las 2 de la mañana a las 4 de la mañana para escuchar confesiones. Y yo creo que fue una experiencia muy bonita. Tuve 2 encuentros muy bonitos. Uno con un joven, ¿verdad?, que hace mucho no se confesaba. Y ya estaba acompañando a su mamá a la adoración y pues vio que estaban confesándose y se acercó. Y yo, como les decía, yo puedo ver cómo cambia la persona cuando sale de ahí. Entonces me contó muchas cosas de su vida. Hubo oportunidad de platicar cosas que a lo mejor no habían pecado, que necesitaba un poco más de dirección espiritual. Pero igual yo creo que él reconoció a un Dios amoroso, un Dios que le dice, ¿verdad? Vete y no vuelvas a pecar, ¿verdad? Vete y cambia tu vida. Hay algo que cambiar en tu vida. Y no olviden también eso, ¿verdad? Que siempre tenemos la oportunidad de ser mejores y de cambiar. Aunque sea, les digo, un 1%, pero siempre hay la oportunidad. No olvidemos eso porque es muy importante. No nos quedemos conformes con que pues ya me siento bien, estoy una vida espiritual estancada. Siempre busquen por más. Y si yo siento que estoy haciendo bien, y no estoy haciendo nada malo, ¿verdad?, es porque estoy haciendo algo malo. Y como les digo a la gente en la parroquia cuando los mando a confesarse, les digo, si ustedes dicen que no tienen pecados, por eso no se vienen a confesar, mándenme su foto y vamos a ponerlos en el altar, porque pues los santos son los únicos que están en el cielo, son los que no han pecado, no pecan, más bien, no están en pecado los que están en el cielo, por eso el altar, pero no duden de la misericordia de Dios y ojalá que esto les sirva para acercarse a Él, reconocerse pecadores como la mujer, pero también voltear a ver a Dios, ¿verdad?, que se inclina para levantarnos de donde estamos. Ay, qué hermoso. Y recordar, pues, las palabras de Papa Francisco también, que nos dice, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de ir a pedirle perdón. Pero con ello, pues, continuamos. Esteban, ¿nos querías compartir algo más? No, pues, algo breve, ¿no? Estamos en Cuaresma y yo creo que Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento y hacer reparación también por nuestros pecados, porque a veces tenemos un pasado, pues, igual grave. Hemos hecho cosas que queremos hacer esa reparación. Entonces, en el confesionario, pues, claro, Jesús nos lava de nuestro pecado. Ya no tenemos ese juicio en el día, pero tenemos esa reparación que tenemos que también ser consciente de que si yo pequé, yo quiero restaurar mi relación con Dios. Yo quiero ayunar, yo quiero orar, yo quiero ofrecer mis sacrificios. Y eso es una gracia muy importante, que este tiempo, pues, es el tiempo para aprovechar esas gracias, porque Jesús quiere hacer esta restauración de tu casa, esa restauración
de tal vez un hogar que antes estaba quebrado, pero ahorita Dios ya quiere reconciliarlo con él. Entonces, pues eso por último, un punto ahí sobre la hermoso. cuaresma. Bello punto. Y ahora, Padre, ¿nos puede guiar en oración para nosotros y todos nuestros jóvenes, por favor? Claro que sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos llamas a poder ser parte de tu misericordia, nos llamas para cubrirnos con tu misericordia. Te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos a que nos ayudes a tener un corazón contrito, un corazón que reconoce que necesita de tu misericordia y tu perdón. Ayúdanos a poder ser mejores y poder así seguirte amando, demostrando que te amamos con nuestras acciones. Te lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Amén. Y les doy mi bendición sacerdotal, la bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión de María Santísima, San José y los ángeles, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado aquí una vez más con nosotros en CDJ Podcast. Esta es su casa. Y querida familia, les invitamos a que sigan pues compartiendo, denle like, suscríbanse, compartan ese tema que es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Querida familia de Dios, pues hay que recordar que la misericordia de Dios es infinita, así que vayamos a recibirla. Bendiciones.